Hola, hoy estamos otra vez en Tertulias con Juana y nos acompaña Ana María Londoño para hablarnos del proyecto Sentido. Qué rico tenerlos aquí y poder conocer un poco de este tema que si nos vas a compartir hoy. Ana María también tiene un programa que se llama Sanando Conciencia en una estación de radio que se llama Hamilton Latino en Canadá, donde ella reside, y estaba comentando de los muchos estudios que tú has hecho, como es Chatsu, Reiki, Bioneuromoción, el TRE, el códigos pleyadianos, el aramé, los cursos de registros akáshicos, la hipnosis clínica, la técnica de Kuan Yin. Estoy comentando todo esto porque imagino que en esta técnica, esta terapia de proyecto sentido, son muchas las cosas que tú utilizas, como que haces tu propia cosmovisión para ayudarles a otras personas, o además para enseñarles cómo se hace esto. Bueno, gracias por estar aquí nuevamente, Ana María, gracias. Juana, y 1.000.000 de gracias por haberme invitado. Realmente es una oportunidad muy linda para la gente que está dispuesta a sanar, ¿no? A tener información. Como tuve una invitada la semana pasada, que es Marta Briceño, no sé si la has oído su nombre, ella es una contactada pleyadiana, y me hablaba de la palabra información, hacia adentro, y formación, lo que tenemos adentro y lo que realmente, si queremos cambiar esa información, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar esa información? Me pareció muy interesante. Entonces la propuesta siempre mía es hacer un clic. Vamos, tú y todos nosotros estamos tratando de que la gente haga un clic y haya un cambio de conciencia, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación. No, y sí, todos estos cursos, lo único que como te dije alguna vez, me han llevado siempre a encontrar que somos energía, que vivimos en un campo cuántico, que todo es cuántico, ¿no? Y que bueno, a mí sobre todo el curso de milagros es lo que más me ha enseñado toda esta cuántica y todo y a través del curso de milagros llegué a la bioneuroemoción. Y como tú bien hiciste en la introducción, en la invitación que hacías del proyecto Sentido, todo lo que abarca el proyecto Sentido, ¿no? Exacto, sí. Pues sí, o sea, toda esta cantidad de cursos que haces tú, que hago yo, son cursos que hacemos realmente para conocernos, Enriquecernos. para enriquecernos, pero además para conocernos, para hacer ese viaje interior, para descubrir. Y yo siempre trato de llevar todas estas terapias y todo es para saber quiénes somos realmente, por qué estamos aquí en este plano tierra, cuál es el propósito y la misión que tenemos en esta vida, que va más allá, como lo digo muchas veces, de la parte que se ve como importante, que es comer, trabajar, criar familia, morir, ¿cierto? Pero más allá de eso hay un propósito más grande, porque estamos aquí. Y todos estos cursos que son increíbles que has hecho tú te llevan también a enseñar esto que es el proyecto Sentido. ¿Y qué es el proyecto Sentido y por qué es tan importante? ¿Por qué estamos aquí? Nuestra pregunta es no por qué estamos aquí, sino ¿para qué estamos aquí? Sí, que ahí está la misión y el propósito. Siempre la pregunta es ¿para qué, no? ¿Para qué yo tengo este proyecto de sentido? ¿Para qué me están pasando estas cosas, no? Entonces ya empezamos a bombardear con información. ¿Para qué? No es por qué. El proyecto Sentido es una de las herramientas que nosotros utilizamos cuando hacemos un acompañamiento en bioneuroemoción. Utilizamos varias herramientas que son el transgeneracional, el proyecto Sentido, el perdón a través de un curso de milagros, bueno, varias herramientas, ¿no? La epigenética conductual, la física cuántica, bueno, las teorías de las creencias, muchas cosas. Pero el proyecto Sentido es tan importante porque es un periodo muy específico de tiempo en nuestra vida cronológica aquí en la Tierra, llamémoslo así, en este espacio y en este tiempo, donde
voy a mostrar el dibujito que hice, que puse a mi niño interior a hacer el dibujito. Lo tendrías que sacar un poco hacia atrás porque no tiene visibilidad, o sea, y subirlo un poquito. Exacto, Así. perfecto. Bueno, así queda muy bien. Aquí tenemos el periodo precelestial, lo voy a nombrar rápido y lo voy a ir desarrollando. Hola, el periodo Diana. precelestial, que son 9 meses antes de que mi mamá quede embarazada. El momento del acto sexual y de la concepción, el momento de los 9 meses de mi embarazo, si yo soy la mamá, o yo como bebé dentro de la panza de mi mamá, el momento del parto, por eso puse como un túnel, como una espiral, y de los 3 a los 7, hasta los 3 o 7 años de vida, cuando yo he nacido. ¿Para qué es tan importante entender este proyecto sentido? Y como tú me estabas diciendo y te comenté algún día, enfocado desde yo como mamá. Porque pensemos una cosa, todos somos hijos. Si estamos aquí es porque somos hijos. Somos hijos de alguien. Somos hijos de un óvulo y un espermatozoide. Y ese óvulo viene de una mujer y ese espermatozoide viene de un hombre, sí o sí, que no hay de otra, ¿no? Entonces, todos somos hijos, aunque no todos seamos padres, pero todos somos hijos y todos tenemos un proyecto sentido de nuestra madre. Y mi madre tiene un proyecto sentido de su madre. Y de ahí para atrás, imagínense la cantidad de energía, porque todo es energía, absolutamente todo es energía, esa cantidad de energía que nosotros estamos colapsando en este momento. Entonces, ¿para qué es tan importante saber todo esto del proyecto sentido y sanar yo como madre el proyecto sentido de mis hijos, de cada uno de mis hijos? No es solo... Y además el tuyo mismo, ¿no? No solamente el de tus hijos, sino además el tuyo. El mío, pero como mamá de cada uno de mis hijos. Y el mío como hija, claro, que fui mi mamá. Entonces, normalmente se ha enfocado el proyecto sentido desde mí como hija, desde yo como hija. Y ese es el planteamiento nuevo tan novedoso que me estás dando, y es el planteamiento desde el lado de la mamá. De sanar la mamá con cada uno de sus hijos. Incluso con los abortos. Porque los abortos son hijos no reconocidos. No, nosotros tuvimos un aborto y ni le pusimos un nombre, ni sabemos cuándo hubiera nacido, nada, no sabemos nada de ese bebé. Entonces lo primero que tenemos que hacer con un aborto es ponerle un nombre a ese bebé. Que yo no le sabía el sexo, pues póngale Pepito, póngale como quiera, no importa, lo que su alma le diga. Entonces, desde ayer precisamente estaba hablando con una amiga y me decía, desde sanar desde el niño herido, el proyecto sentido es muy importante para que nosotros sanemos nuestro niño herido o para que nazcamos sin niños heridos. ¿Cuáles son las heridas del niño herido? Pues son el abandono, la traición, la injusticia, el rechazo. ¿no? El abandono, ya lo dijiste. Son 5, ¿no? Sí, son 5. El abandono, el rechazo, la traición, la humillación, la injusticia. Entonces, cuando nosotros sanamos esta parte del proyecto sentido, vamos a tener niños sin esas características de niño herido. Entonces, vámonos desde dónde pueden empezar a aparecer estas sensaciones o estas emociones de abandono, rechazo, humillación, traición. ¿De dónde aparece el proyecto sentido? Un poquitico de historia. Esto nace de un psicólogo francés que se llamaba Marc Fletch. Él tuvo un proyecto sentido muy curioso y él, estudiando su psicología, se dio cuenta de para qué su madre lo había concebido. Y era muy claro, él lo tenía muy claro. Su madre era una revolucionaria en la Segunda Guerra Mundial, era una espía.
Entonces, para que no la metieran a la cárcel, ella quedó embarazada de su pareja, pero así y todo la metieron a la cárcel. Entonces, este niño nació con un proyecto sentido muy específico. Tú me vas a servir para que no me metan a la cárcel, pero no serviste porque me metieron a la cárcel. Entonces, imagínate ya desde antes de nacer el programa con que nacía este niño de no le servía a mi madre. Entonces ya esa emoción tan importante, tan fuerte. Entonces este niño nació, obviamente la mamá pasó por encima de él durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel. ¿Y quién le prestó atención a este bebé recién nacido? Las compañeras de celda de la mamá. ¿Quiénes eran las compañeras de celda de la mamá? Las prostitutas, porque en esa época no encarceladas, sino prostitutas, ya espías. Entonces, él siempre dice que sus mejores amigas y sus mejores clientes siempre fueron prostitutas. Y él se daba cuenta que hay una cosa que se llama los ciclos biológicos, que sus ciclos biológicos siempre eran de 9 meses. ¿Por qué de 9 meses? Porque él duró exactamente 9 meses dentro de la cárcel con su mamá. Entonces, todo le sucedía, todas las relaciones que tenía no le duraban sino 9 meses. Que en cada persona este ciclo es diferente, ¿no? Completamente hay siglos de 8 años, hay siglos, o sea, cuando uno empieza a ver esos patrones que se repiten en la vida de uno, en tiempo, ¿no? Y que no les paramos bolas porque no los entendemos. Puede ser, te voy a poner un caso. Hace poquito tuve un señor que atendí y él tenía 55 años. Estábamos hablando y me dijo, le dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo 55. Y ahí mismo le pregunté, ¿qué te pasó cuando tenías 5 años? Y me dijo, me violaron. Eso fue así. Claro, se repiten los patrones y no exactamente, me van a decir, ay, pero ¿por qué se va tanto tiempo atrás? Porque el inconsciente no tiene tiempo. Para el inconsciente todo es un presente, es un constante presente. Entonces, por eso, todo eso nos ayuda a entender las sintomatologías, a entender por qué nos pasa esto, para qué nos pasa esto y los ciclos biológicos. Como tú estabas diciendo, ese ciclo biológico. Que lo vamos a ver después ahorita en el proyecto Sentido. Pero vamos a regresar nuevamente a esa parte, exacto, esa parte antes de la concepción. La etapa precelestial la puse como en una nube porque son 9 meses antes de que yo, siempre voy a hablar de yo, de mí, de Ana María Londoño, yo, mamá. 9 meses antes de que yo quede embarazada. Perdóname, y te voy haciendo un paréntesis para que las personas vayan pensando. Eso mismo lo haces con tus hijos también. ¿Qué pasaba antes, 9 meses, o vas a hacer primero uno y después el otro? No, voy a hacer en general y cada persona va sacando porque no tenemos sino una horita y esto se va volando. Ok, perfecto, te dejo entonces. Entonces, cada uno va cogiendo lo que mejor le parece. El periodo precelestial, esos 9 meses antes, me van a preguntar, ¿por qué 9 meses antes? Eso es física cuántica, eso es el universo cuántico y el inconsciente te está advirtiendo que tú vas a quedar embarazada dentro de 9 meses. Tú no lo sabes, pero todo lo que está sucediendo en esos 9 meses ya empieza a ser información que va a impactar en ese bebé. Entonces, ¿qué situación de vida estoy viviendo en esos 9 meses? Entonces yo te digo, voy a hablar de mí, Ana María Londoño. Estoy casada, llevo 3 años de casada, no he podido quedar embarazada. Quiero ya quedar embarazada porque es que uno ya se tiene que casar. Ya soy primiañosa. Primiañosa es que ya tengo muchos años y no he quedado embarazada y no he tenido hijos. Ya tengo 36 años y no tengo hijos. Quiero tener un hijo, o quiero no. La sociedad me obliga a tener un hijo, no, porque no es que yo quiera. Escuchemos toda esta información. Yo le estoy hablando muy rápido, pero es mucha información. La sociedad me presiona, yo me presiono, no puedo quedar embarazada, empiezo a hacer donde el médico, que me haga tratamiento, no sé qué, quedo embarazada. Durante todo este 9 meses me han pasado una cantidad de cosas. Yo soy enfermera, trabajo de noche, todos los pacientes en cuidado intensivo que veo que sufren, ¿no? Todo esto me impacta. Aunque no quiera creerlo, todo me impacta.
Entonces, ¿quedo embarazada? No, no quedo embarazada. Tengo que tener una relación sexual el día tal a la hora tal para quedar embarazada, porque si no, no puedo quedar embarazada. Pero ese día tal y esa hora tal, estoy furiosa con mi marido, pero tengo que tener la relación sexual con mi marido. Entonces vamos pensando cómo va la situación. Entonces ya estamos empezando a pensar que aquí ya le estoy impactando una herida a mi bebé, una herida de rechazo. Tengo que quedar embarazada. Bueno, eso no me pasó a mí, pero sí le pasó a una amiga que tenía que tener relaciones sexuales el día X y estaba peleando con su marido ese día, pero tenían que tener relaciones ese día. Entonces, en el momento del acto sexual, si tú estás mal con tu marido, si tú no quieres a tu marido, si tú estás pensando, este no es el tipo con el que yo me quiero casar, si tu marido está borracho esa noche, mejor dicho, ¿cuánta cantidad de cosas no pueden pasar en un minuto de un acto sexual? ¿Qué es lo que el otro punto de vista es, o sea, eso porque lo tiene que hacer así, pero ¿cuál es la conciencia cuando se concibe a ese bebé? Estuve totalmente consciente que ese día, en ese momento, estaba yo concibiendo a mi hijo XXX. Que estaba teniendo yo la relación sexual. Siempre es la pregunta, ¿para qué realmente quería yo tener un bebé? Yo siempre me hacía la pregunta, yo no quería tener hijos. Yo no quería tener hijos. Pero la presión de la sociedad y eso, bueno, sigamos. Entonces, bueno, hubo la relación. Toda la información que le estamos impregnando ya a ese momento, antes de la concepción, en el momento de la concepción. En el momento de la relación sexual, que todavía no hay concepción, imagínate, todavía no hay concepción. Estamos en el momento de la relación sexual, que es un momento energético muy importante para ese espermatozoide y para ese óvulo. Perfecto. Entonces, el hombre eyacula y todos los espermatozoides se van corriendo a buscar el óvulo. Resulta que siempre se ha creído que hay un óvulo campeón que atraviesa el óvulo. Un espermatozoide que atraviesa el óvulo. No. Se ponen encima de la corona del óvulo 12 espermatozoides. Y ese óvulo le permite la entrada a uno, a veces a dos, cuando hay un proyecto donde tienen que ser 2 o 3. Sí, depende. Pero es el óvulo el que permite la entrada de ese espermatozoide y además solo la cabeza del espermatozoide. Es muy interesante. Cuando la cabeza del espermatozoide se junta, se forma la semilla de la vida. Que es la semilla de la vida, es el principio de la flor de la vida. Pero lo primero es la semilla de la vida, el yin y el yang. Bueno, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo y se quedan igual de grandes y se forma esa semilla de la vida, eso es una explosión de energía, eso es un Big Bang. Si nosotros midiéramos en grados de energía lo que sucede ahí, los explotaríamos, literalmente. Afortunadamente no nos damos cuenta, porque sería tenaz. Entonces, de eso no somos conscientes, pero entonces empezamos con los síntomas y nos vamos a hacernos la prueba. Y resulta que nos dan la prueba y nosotros decimos, ¡ay! ¡Ay, no! No puede ser. ¿Qué información estoy dando en ese instante? Cuando yo estoy diciendo, ¡ay! No, no puede ser. O la otra dice, ¡ay, por fin! Miren, solo una palabra, ¿cómo puede afectar la información que yo le estoy dando a mi bebé? Desde ya estoy dando una información a mi bebé. Y desde ya estoy impactando en su inconsciente. Y desde ya estoy empezando a crearle esas heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia. No sabemos cuál de todas, porque todo esto también va a depender mucho del transgeneracional que este bebé, con el transgeneracional que este bebé tenga.
venga. Entonces, ¿con qué emoción estoy recibiendo yo esa información de que estoy embarazada? Estoy triste, alegre, feliz. Le digo a mi marido, no le digo, era mi novio, era mi amante, fue una noche loca y quedé embarazada. ¿A quién le reclamo? ¿A quién le digo? Imaginémonos este cúmulo de energía que le estamos enviando a este bebé desde ya. Sin embargo, escogimos a ese papá, escogimos a esa mamá y escogimos a esa situación. Claro, O sea, claro. todo esto es como un espejo de la misma situación que tiene muchas veces una sabiduría más allá de lo que tú misma crees que sabes. Exactamente. ¿Y para qué escogimos todas estas situaciones? Ujú. Ya que lo planteas. ¿Para qué lo escogimos nosotros que nacer en esta casa, nacer en esta familia? ¿Para qué lo hicimos? Es Exacto. solo para una sola cosa. Ujú. Lo hicimos para sanar, Ujú. para sanar mi árbol. Sí, porque si no, no tendríamos todas esas heridas. O sea, ¿por qué tenemos tantas heridas? Porque de todas maneras, por más de que ese niño sea súper bienvenido, súper aceptado, trae de todas maneras una cantidad de información del entorno y aunque no queramos, todos traemos todas esas heridas dentro de nosotros en una menor o mayor fuerza dentro de nosotros mismos para tener esos momentos que vamos a sanar. Pero entonces sigamos con lo que nos estás enseñando de todo eso que pasa en el momento ya de que el óvulo le da permiso a ese espermatozoide para entrar y se da en ese momento la concepción y empieza a crecer este bebé. Y empieza a crecer este bebé y entonces se va formando la mórula, la blástula. Acordémonos que la mórula son las ocho células madres. Estas 8 células madres son de donde salen, van a partir cada uno de los órganos y cada uno de los sistemas que componen nuestro cuerpo. Esas 8 células madres se conservan en nuestro cuerpo en la zona perineal. Todos conservamos esas 8 células madres en la zona perineal. Entonces, este bebé empieza a crecer durante estos 9 meses. ¿Y qué nos sucede a nosotras como mamás durante estos 9 meses? Entonces empezamos a ver toda esta cantidad de enfermedades del embarazo, ¿no? Y ahora se llaman todas las enfermedades del embarazo. Entonces empecemos. Por ejemplo, el vómito, que es lo más común. Síntomas del embarazo más que enfermedades. No, porque hay hipotiroidismo, hay prediabetes, Sí, cuando, hay eclampsia, hay preeclampsia. cuando hay esas bueno, cosas, pero si es bueno, un vómito es... Sí, bueno, está bien. Signos, síntomas o situaciones de salud. Exacto. Entonces, el vómito, el vómito preeclámptico. Entonces, Sí. Preeclámptico no, el vómito del embarazo. La pregunta es, ¿a quién estoy vomitando? Cuando yo vomito y vomito y vomito, yo estoy queriendo sacar algo de mi cuerpo, ¿cierto? Y esa es la información que yo le estoy dando a mi hijo. Te quiero sacar de mi cuerpo, tal cual. Entonces vomito y vomito y vomito. ¿Cuál es la situación? No solo estoy vomitando a mi hijo, estoy vomitando la situación que estoy viviendo. Estoy vomitando la pareja que tengo, que no me gusta. Estoy vomitando la familia con la que estoy relacionada. Entonces, todo esto es muy emocional y hay que mirarlo mucho. ¿A quién estás vomitando? ¿Desde cuándo empezaste a vomitar? ¿Cuándo estás vomitando más? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Nos molestan mucho los olores. Somos muy sensibles a los olores, sobre todo al olor de la colonia de mi marido, por ejemplo. Yo no toleraba el olor de la colonia de mi marido. Entonces, aquí estoy rechazando a través de esa información.
todo es información, absolutamente todo es información. Entonces, ya empezamos a ver que a través de toda esta sintomatología del embarazo que yo tengo, la eclampsia, la preeclampsia, la diabetes gestacional, que es la diabetes donde yo no tolero el azúcar. Entonces, aquí me pregunto, ¿qué parte de la dulzura no estoy tolerando? ¿Por qué se me olvidó ser dulce? ¿Con quién se me olvidó ser dulce? ¿Para qué se me olvidó ser dulce? Porque la hiperglicemia es dulzura, sencillamente. Entonces, nos vamos mirando todas estas situaciones. El bebé va creciendo también con su información. Entonces el bebé va diciendo, me quiero salir antes, me quiero salir después, me quiero quedar aquí bien calientico, voy a salir con un cordón en el cuello, voy a salir parado, voy a salir de cabeza. El bebé también está decidiendo, porque como tú estabas diciendo ahora, él también viene con un plan de alma, ¿cierto? Venimos con un plan de alma y el bebé en su inconsciente, él no tiene velo, ¿no? Tú sabes que él no tiene velo. Cuando él está en la pancita, él no tiene velo. Él sabe para qué viene. Se le corre el velo cuando nace, ¿no? Entonces, y allí estás dando una cantidad de información también que, pues lo empezaste a decir, pero que ese bebé puede nacer con el cordón al cuello, que puede venir por cesárea, que puede venir sentado, que puede venir, o sea, todas las posiciones y la forma como el bebé nace también también va a dar una cantidad de información, era lo que te estaba entendiendo, ¿sí? Porque es el momento del parto. Okay. ¿No? Lo que acá cuento yo como el momento del parto. Sí. Entonces, en la etapa gestacional tenemos la gestación de lo que está pensando la mamá durante la gestación. Sí. Imagínate 9 meses, durante 9 meses, la cantidad de información y la cantidad de cosas que yo puedo estar pensando o dejando de pensar respecto a mi hijo, respecto a mi vida, respecto a todas las situaciones. Por eso aquí es tan importante que yo les decía, tomemos la información para cada uno de nuestros hijos. Y nosotras mismas decimos, es que todos mis hijos son diferentísimos y son de la misma mamá y del mismo papá. Pues claro que son diferentísimos. Todos los embarazos son absolutamente diferentes. Todos. Empezando porque tenemos una edad distinta, porque tenemos una situación de vida distinta, porque seguramente, o sí o no, tenemos una pareja distinta. Entonces, absolutamente todos nuestros embarazos son absolutamente distintos. No puede haber un solo embarazo, ni siquiera un embarazo gemelar, es parecido a otro. Sí, es por eso que somos únicos en todo sentido, ¿no? Somos únicos, hay unicidad, hay individualidad. Entonces, durante estos 9 meses, pensemos que este bebé que está captando del ambiente que está viviendo mi mamá, ¿no? Y todo es a nivel inconsciente. Ahora les cuento algo que a mí me pasó cuando quedé embarazada de mi primera hija. Si los bebés se adelantan, si los bebés se atrasan, si quieren salir antes de tiempo, esto es información. ¿Para qué un bebé quiere salir antes de tiempo? Pensemos, a ver, si yo veo un incendio, me boto del edificio, ¿no? Entonces, si yo estoy en la panza, no, o espero a los bomberos, ¿no? O espero que llegue el bombero y me saque con forceps, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, si yo como bebé estoy sintiendo una agresión importante dentro de la panza de mi mamá, pues quiero salir corriendo, entonces me adelanto. Eso se adelanta. Y cuando se atrasa, es porque no
porque o yo no quiero como bebé o mi mamá no me quiere dejar salir. Imagínate la información. Desde ya, mi mamá no me quiere dejar salir. Imagínense esa información tan pesada. El otro día también escuchaba que si los hijos nacen con forceps también está pasando algo en la relación de la pareja, que si nace el bebé, o sea, que está, y si está sentado también, para el bebé no es fácil salir, entonces tiene que nacer por cesárea, y hoy en día tenemos una cantidad de bebés que nacen por cesárea. Bueno, por cesárea. Sí, ahorita hablamos de las formas como nacen los bebés, que esto también es una información importantísima y muchas veces no entendemos, es que mi hijo empieza un proyecto y nunca lo acaba. Si uno le pregunta a la señora, ¿su hijo nació por cesárea? Sí, mi hijo nació por cesárea. Imagínense. Entonces, esta parte de los 9 meses es un cúmulo de información. El hipotiroidismo gestacional. ¿Qué me está diciendo el hipotiroidismo gestacional? Me está diciendo que yo quiero detener el tiempo. ¿Para qué quiero detener el tiempo? ¿Qué información tengo que no quiero que mi hijo nazca? ¿O para qué quiero detener el tiempo respecto a este embarazo? Es todo es información. Cada enfermedad del embarazo me está dando una información muy específica y muy clave respecto a eso. Entonces, vámonos con el parto. ¿Qué pasa durante el parto? Entonces, cuando como estábamos diciendo ahora, el cordón nos está dando una información. ¿Qué información nos está dando el cordón? Que yo tuve un ancestro mío, se murió ahogado. Se murió ahogado, no necesariamente ahogado en un río o en una piscina, sino se murió asfixiado. Y, por ejemplo, yo tengo una sobrina que nació con el cordón enredado en el cuello y mi papá se murió ahogado. Mi papá se murió asfixiado. Entonces, esa información la estaba dando mi sobrina a través, porque además esa niña es doble de mi papá. Entonces, está dando esa información. Por ejemplo, nacer de pie. Cuando los niños nacen de pie, ¿qué le estoy diciendo yo a mi mamá y a mi papá? Yo estoy aquí, mírenme, yo estoy aquí estoy lista para las que sea. Como decimos nosotros, para las que sea, estoy aquí lista. Si nacen por cesárea, las cesáreas pueden ser programadas o pueden ser por emergencia, ¿cierto? Desafortunadamente los médicos no entienden la gravedad, digámoslo así, de decirle a un bebé, al inconsciente de un bebé, mira, te voy a sacar porque tú no eres capaz de salir solo. Eso es una información. Estamos frustrando a ese bebé, lo estamos humillando. Entonces ya le estamos metiendo un poquito de una herida de la infancia. Tú no fuiste capaz. O podría interpretarse también porque si ese bebé no puede salir, te estoy ayudando a salir a la vida. Porque tú no fuiste capaz. Es una cosa de tú no fuiste capaz, o es algo también entre pues lo acabas de decir y lo has dicho todo el tiempo. Es esa comunicación permanente sin palabras que hay entre la mamá y el bebé. Es una comunicación de inconsciente e inconsciente. Tú sabes que la comunicación se da a través del cordón umbilical y a través del cordón umbilical se intercambian todas las hormonas. Sí, toda la información, todo. Toda la información hormonal es inmediata. Esta oxitocina que estás liberando en el momento del parto es una oxitocina que lleva muchísima información. Entonces le estás transmitiendo todo. Por ejemplo, estabas poniendo el ejemplo de los forceps. Y es exactamente, no quiero salir porque mi pareja no aparece. Es muy específica la información. Mi pareja no, ¿dónde está mi papá? No veo a mi papá. Mi pareja, mi
mi papá no está por ahí, ¿qué se hizo mi papá? Me tienen que ayudar a salir porque no quiero salir porque mi papá no aparece. Es una información muy específica y se dio mucho en una época y hoy en día no dejan que el niño sufra, sino de una vez hacen cesárea. Entonces ya le estoy clavando una información. Por ejemplo, los niños que nacen meconeados, no sé si sepan qué es. De todas maneras, acláralo. Yo sí lo sé, pero acláralo para las personas que el meconio es el popocito de los bebés. Y los bebés hacen popocito todo el tiempo dentro de la panza de la mamá, todo el tiempo, pero eso se va recirculando, se va limpiando todo el tiempo. Ellos hacen pipí y popó todo el tiempo. Pero en el momento del parto, si el niño se meconea, si el niño se hace popó en el momento del parto, eso está queriendo, el niño va a vivir con un sentimiento de, mamá, tú no me cuidaste lo suficiente y me dejaste tomar agua del water, básicamente. Me hiciste tomar agua del water porque tú no me paraste bolas, tú no me prestaste atención. Y no es que la mamá le haya prestado atención o no. La mamá estaba en lo suyo en ese momento, pero el bebé lo vivió y lo sintió de esa forma. Si vemos cómo es mi interpretación como mamá y la interpretación de mi bebé, son diferentes. Completamente diferentes. Él me está echando la culpa de que se me comió y yo estaba en otro cuento. Yo estaba inconsciente o yo estaba empujando. Estás en el trabajo de parto. Estoy en el trabajo de parto y este bebé me está echando la culpa, y con este sentimiento de culpa va a crecer el resto de la vida este niño. Si no lo sanamos, si no nos damos cuenta de esto. ¿Para qué me sirve a mí tener toda esta información? Para saber en este momento que si mi bebé se me comió, pues ninguno de los dos tiene la culpa, pero solucionemos el problema, perdonémonos. Una forma, las personas que no les gusta el agua, sobre todo el agua de mar, el agua salada, son personas que seguramente se meconearon durante el trabajo de y tiene mucho sentido. Entonces, cuando uno encuentra un niño que se ha meconeado o una persona adulta que se ha meconeado y tiene ese problema emocional con una mamá de estar echando la culpa por tu culpa, no, siempre es por tu culpa, no he podido hacer esto, por tu culpa, no me dejaste hacer esto. Entonces, una terapia, digamos así, es meterse con su bebé en la tina del baño con agua con sal o meterse en el mar, porque el agua del mar tiene la misma composición del líquido amniótico. Entonces, es como volver a ese nido, ¿no? A ese nido, y desde aquí vamos a sanar esta herida del niño herido. Bueno, ya los niños que se demoran mucho, los niños que salen antes de tiempo, los niños que salen rapidísimo. También. Aquí quiero salir rápido porque aquí esto está peligroso. Entonces, todo es información. A mí, el momento también ya después llega y comienza otra etapa, que es desde que nace ese bebé, la forma como lo alimentas, la forma como le hablas, que vienen a ser esos 3 años. Hay personas que dicen 3 años y hay personas que dicen más tiempo. Cuéntanos. Yo digo hasta los 7 años, porque realmente hasta los 7 años, como tú decías al principio, guardamos esos engramas. Esos engramas son esas situaciones que impactan en nuestro inconsciente y se quedan grabadas para el resto de la vida. Hasta los 7 años sucede eso, no solo hasta los 3. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente? Yo nazco o mi bebé nace, lo que tú estabas diciendo. Siempre cuando hacemos una consulta de proyecto sentido, le preguntamos a este bebé, ¿tus papás te planearon o no te planearon? Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis bastante grande. Si yo te pregunto a ti, Juana, ¿tú sabes
si tú fuiste un hijo querido, tú me vas a decir, sí, yo fui un hijo querido. Si yo te pregunto, ¿tú fuiste un hijo planeado? Me vas a decir, no, pues sí, seguramente que sí. Yo te voy a decir, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo me di cuenta que yo no era un hijo deseado, que yo no había sido un hijo planeado. Yo soy la quinta de 6 hermanos. Los primeros 3 hermanos, digamos que fueron medianamente, medianamente, porque mi hermano mayor nació y a los 10 meses nació mi segunda hermana. O sea, medianamente planeados, medianamente planeados. Sí. 10 u 11 meses. Y después nació mi otro hermano, después mi otra hermana, y después yo, 5. Seamos realistas, por favor. Seamos realistas. Pero no. Pero independiente de la interpretación que tú le das, ese trabajo se puede conocer perfectamente en esas terapias que tú haces, en esos talleres que tú haces de Proyecto Sentido, y ya no se va a la interpretación de lo que puede ser, fui planeada o no fui planeada, sino que realmente sientes lo que pasó y cómo fue ese nacimiento y todo ese proceso tuyo del Proyecto Sentido. Mira, es muy importante ser honestos con nosotros mismos y ser honestos en el sentido de entender que yo no fui un hijo deseado, fui un hijo querido. Sí, fui un hijo querido. Apenas nací o apenas ya mi mamá aceptó que yo estaba embarazada, de mí, fui un hijo querido. Inicialmente no fui un hijo planeado. Ahora, si yo te pregunto... ¿En qué incide que tú no fuiste un hijo planeado? ¿Cuál es la información que recibes desde la bioneuromoción si tú no fuiste planeado? Que puedo tener cualquiera de las heridas del niño herido. Puedo tener, sentir una herida de rechazo, o tener una herida de humillación, o tener una herida de injusticia. Cualquiera de las heridas del niño herido la puedo tener. Desde ese momento de saber que no fui un hijo deseado, fui un hijo amado, y fui un hijo educado, y fui un hijo querido. Pero en el momento no fui un hijo deseado. Y eso pensémoslo para todos nosotros, 1, 2 o 3 o 4 o 5, en el número de hijos, y pensemos en nuestras abuelas. Vámonos de ahí para atrás, cuando ellas tenían ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos de esos fueron hijos deseados? Y eso es información con la que nosotros venimos. Que lleva tu árbol genealógico, claro. Y eso es una información muy pesada con la que todos venimos. Mi abuela, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos deseó realmente? ¿Cuántos no deseó realmente? Entonces, esto es una información pesada. Y te iba a hacer la otra pregunta. Tú sabes que tú no fuiste un hijo deseado. Ahora, una pregunta que a la gente le molesta mucho que yo haga. Que son dos cosas que hay que aclarar, ¿verdad? Una cosa es un hijo no planeado y otro no deseado. Son dos muy diferentes. Porque tú puede que diga, o sea, voy a dejar la pastilla. No sabes realmente cuándo vas a quedar embarazado. Lo deseas, pero eres totalmente consciente cuando haces el acto sexual con conciencia de que vas a hacer a esta persona. Si tú estás tomando pastillas, inconscientemente no quieres tener un hijo. No, yo te dije. Suspendas las pastillas, tu inconsciente te está diciendo usted no quiere tener Cuando yo suspendo las pastillas es porque quiero tener hijos. Perdóname, eso es una discusión bien fuerte, porque la gente no entiende, o nosotras como mujeres, para nosotras es muy difícil aceptar que el universo me habla de muchas formas. Y si yo, por ejemplo, digo, es que yo lucho y lucho y lucho para tener un hijo, esa palabra lucho y lucho me está diciendo inconscientemente usted no quiere tener hijos, no quiere tener hijos. Sí, eso inconsciente se lo está diciendo. Lo mismo las pastillas anticonceptivas. No quiero tener hijos. En ese momento. Por alguna circunstancia
decido que sí voy a tener un hijo por alguna circunstancia, pero mi inconsciente me está diciendo, usted no quiere tener hijos. Mira, ahora ojalá me dé tiempo para decirte como digamos los síntomas por los cuales uno sabe que una persona no quiere tener hijos. Entonces, te iba a hacer la otra pregunta. Vamos, yo como hija ya sé que no fui un hijo deseado, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿usted deseaba tener a sus hijos? Todo el mundo me va a decir, ay, sí, claro que yo sí deseaba tener a mis hijos. No, o sea, yo soy honesta conmigo misma. Yo no deseaba tener mis hijos. Yo ahora soy completamente consciente y honesta. Y se lo dije a mis hijos. Cuando tuvieron edad, se lo dije. Yo no quería tener hijos. Porque es que eso es honestidad con tu alma y con el alma de tus hijos. Y eso es empezar a sanar las heridas de tu niño herido y de las heridas del niño herido de tus hijos. Desde ahí empezamos a sanar, desde la honestidad. Es muy duro. Partimos de que todo este proceso de sanación necesita enfrentar con coraje la verdad, la honestidad, todo lo que tengas que mirar. Y bueno, allí eres tú la que tienes la práctica y la experiencia del proyecto Sentido, pues entonces te sigo dando la palabra, independiente que hay algunos puntos que yo, como de las pastillas anticonceptivas, diga, cuando yo no quiero tener un hijo, tomo pastillas. Cuando quiero tener un hijo, dejo las pastillas porque lo estoy deseando. Y ahí viene otra pregunta, siempre es, ¿qué tan consciente quiero de tener qué tan consciente soy de querer tener ese hijo? Realmente ahí viene la pregunta independiente. Yo creo que hoy en día hay mucho más conciencia de tener familia o no, más que anteriormente. Hoy las muchas mujeres, muchas parejas dicen, quiero tener hijos, no quiero definitivamente tener hijos, y me parece increíble que hayamos cambiado en conciencia a ser más presentes en nuestras decisiones. Sí, más presentes en nuestras decisiones, pero detrás hay un inconsciente que nos está protegiendo. Nuestro inconsciente siempre nos quiere ver felices. Siempre quiere que estemos felices, pero nos juega permanentemente, juega con nosotros, juega con nuestra conciencia. Entonces, voy a terminar acá la partecita, este pedacito, y te digo como digamos los síntomas. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Entonces estabas hablando de la alimentación materna. Es una de las preguntas que nosotros hacemos. ¿Usted le da seno materno? ¿Usted le dio seno materno? ¿Usted cuánto tiempo le dio seno materno? ¿No le dio seno materno? ¿Con qué emotividad le daba usted el seno materno a su bebé? ¿Cómo estaba alimentando a su bebé? Y esto es básico e importantísimo. La alimentación. Todos los problemas, no todos, la mayoría de problemas de anorexias, bulismos, obesidades mórbidas, vienen de la alimentación. ¿Y de la alimentación de quién? De la mamá. O sea, todos los problemas de alimenticios se traducen mamá, tal cual. Imagínate lo fuerte. Entonces, sí. No, o sea, bueno, no podemos expandir esto un poquito, pero es la forma como tú alimentaste al bebé, la forma como tú emocionalmente al bebé, cómo había esa relación, ese momento, porque es un momento mágico, ¿no? Para mí. Exacto, es un momento que debía ser un momento sagrado, sagrado, porque la alimentación es sagrada, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy alimentando a este bebé? Te voy a contar, una hermana mía estaba embarazada y se murió mi papá y se murió mi hermano mayor. ¿Al tiempo? Se murieron con 6 meses de diferencia. Y después, a los 4 o 5 días de morirse mi hermano, nació mi sobrina.
Mi hermana literalmente no le salía leche, le salía pus. De todo el duelo que Claro. tuvo que pasó. Era una emoción tan fuerte, todo lo que vivió, que no pudo alimentar a su bebé, porque era pus lo que le salía, ¿no? Esos duelos que se viven durante el embarazo afectan montones. Son muy duros durante el embarazo, en el momento del parto y después, y todo esto tenemos a los proyectos sentidos bien fuertes. Mira, te voy a decir lo siguiente, yo no sé si vamos a alcanzar a mirar, entonces, ¿cómo hacemos esa terapia? ¿Cómo miramos ese proyecto? ¿Cómo miramos esa sanación de esos periodos, cierto? ¿Cómo podemos hacerla desde el nuestro? Porque estamos hablando de los dos lados, desde mi caso, yo como mamá, mi niña y yo como mamá. Vamos a ver varios puntos de cuando tú estás alimentando al bebé, con qué emotividad estás alimentando a ese bebé. Vamos a ver este bebé si tiene más hermanos, si es hijo único, si es el primogénito y es hombre o si es el primogénito y es mujer. Todo esto nos da información de si este fue un hijo deseado o no deseado. Y les voy a dar un avance. Las niñas, cuando son primogénitas, le están diciendo a la mamá, yo fui un hijo no deseado. ¿Por qué? Porque arquetípicamente, digámoslo así, el niño hombre tiene que ser el primogénito, porque tiene que ser el que continúe el apellido, el clan. Eso independiente, o sea, a veces yo estoy preguntando algo que no tengo, o sea, no sé, pero de golpe este conocimiento se dio en un momento de conciencia de la humanidad que es muy diferente. Hoy en día yo veo que la gente tiene niño o niña en ciertos países. Yo no te hablo en China porque en China tiene que ser un niño, pero en otros países no importa que sea niña o que sea niño, es igualmente y no importa tampoco que el apellido se siga o no, es como algo que va cambiando de conciencia hoy en día. Eso lo siento yo así. Tal vez estaré equivocada. Bueno, para el inconsciente colectivo, siempre hay un egregor. O sea, siempre estás hablando. ¿Puedes aclarar lo que es el egregor para las personas? Un egregor es nosotros creamos como una masa. Un egregor es como un ser con ojos, nariz y boca. Y el egregor es creado por una masa de gente. Se necesitan 80 personas que crean en lo mismo para crear un egregor, o sea, para crear una creencia. Pero le damos forma a esa creencia. Entonces, y eso se vuelve parte del inconsciente colectivo, del inconsciente de la sociedad. Entonces, digamos que hoy en día socialmente todo el mundo está muy abierto y no sé qué, y entonces sí, no importa si es niña o no, obviamente niño o niña, no importa, no pasa nada. Pero para el inconsciente es muy importante que el primer hijo sea un hombre. Para el inconsciente colectivo, porque es la supervivencia del clan. Tú sabes lo importante que es para el ser humano el clan. Si tú no tienes un clan, te mueres. Te mueres, sí. Entonces, también lo han estudiado. Exacto, para la supervivencia del clan es muy importante que tú pertenezcas, el sentido de pertenencia. Y para los hombres es muy importante ese sentido de pertenencia a través de un hijo primogénito. Fíjate que estaba pensando que hoy en día está cambiando lo de continuar el apellido, tanto que en algunas sociedades está cambiando que el hijo pueda escoger con qué apellido quiere seguir, el de la mamá o el del papá. Sí. Hay algo que está
está cambiando de todas maneras. Sí, pues es parte de la evolución, pero después tendríamos que mirar qué enfermedad tiene el papá. Y normalmente va a tener un prostatismo o un cáncer de próstata. Cuando el inconsciente del hombre siente que no tiene una descendencia, ¿de qué se enferma? De la próstata. O siente que esa descendencia no le va a dar descendientes, o siente que esa descendencia es insuficiente. Entonces siempre hay problemas normalmente problemas de próstata. Todo esto está conectado. Fíjate que todo, absolutamente todo está conectado, y por eso a mí me gusta también tanto mezclarlo con lo de la bioneuroemoción, porque es que todo está absolutamente conectado, todo es energía, y todas estas energías están conectadas. Entonces, cuando tenemos sí, porque ya se llegó el momento, quiero que me des una respuesta muy rápida. ¿Por qué es tan importante descubrir esto en nuestra vida espiritual y en nuestro desarrollo como ser humano? Una sola cosa, una palabra. El perdón. El perdón nos sana, y todo esto es para sanarnos. Como mi programa se llama Sanando con Conciencia. Todo es para sanar, porque a eso venimos, a aprender para sanar mi árbol, para sanarme a mí mismo, para sanar todas mis vidas pasadas. ¿Qué es sanar? Sanar es sentir la plenitud, sentir la paz, llegar a ese estado de paz absoluta, a esa vibración total y absoluta de paz y amor. Cuando yo estoy permanentemente en ese estado, es como los monjes tibetanos lo explican, es un permanente orgasmo, es un estado de paz absoluta, porque vivo sano emocionalmente, sano físicamente, porque ya limpié, ya clarifiqué. Por eso siempre es tan importante darle las palabras exactas a cada situación. Entonces, bueno, hacemos todo esto para tener una vida sana, una vida sana que nos invita y nos ayuda y nos permite tener una vida en plenitud, una vida en paz, una vida realizándonos realmente nosotros en todo nuestro potencial, porque cuando el cuerpo enferma, pues hay cosas que ya no podemos hacer precisamente porque nos limitamos al no haber cuidado todas esas emociones. Y eso es la invitación de este proyecto Sentido. Muchísimas gracias, Ana María. Ana María, como dijo anteriormente, tiene su programa que se llama Sanando con Conciencia en YouTube, en el programa de Hamilton Latino Radio. Latino Radio. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando, que nos acompañan en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo